Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo Directo 10/2023. Se trata de un importante pronunciamiento a partir del cual vamos a analizar la forma en la que se tienen que interpretar cláusulas contractuales en contratos mercantiles y la manera en la que esta interpretación o su ejecución en la práctica pueden dar lugar a su nulidad. Porque, pues, como ya nos lo explicarán nuestros invitados, en esta materia debe regir un principio de buena fe contractual, entre otros principios, por supuesto. Bueno, para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Gilberto Nava. Gilberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Es un gusto estar contigo, con tu audiencia. Una vez más, Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias. Una vez más, Gilberto, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a usted. Y también le doy la bienvenida a Gabriela Rodríguez. Gabriela, bienvenida. Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Un placer estar aquí. Igualmente de recibirte. Y quiero pedirte, Gabriela, empezamos contigo. Quiero pedirte que nos ayudes a entender cómo surge el caso, cuáles son los hechos del caso y cómo es que el caso llega a la Suprema Corte. Por favor, Gabriela. Claro que sí, doctor. En este caso, una empresa manufacturera que se dedica a la producción de plásticos celebró un contrato con otra empresa que se dedica a elaborar botellas de plástico en el que pactaron ciertas cosas. En principio se acordó que este contrato iba a durar un plazo de 5 años y que podía ser renovado por el mismo tiempo, otros 5 años, siempre y cuando fuera acordado 6 meses antes de que se terminara, ¿no? Entonces, tanto el plazo inicial como su extensión de 5 años, ellos acuerdan esta primera disposición. En un segundo momento, ellos acuerdan que la duración de esta elaboración de este insumo, de este producto, iba a continuar con independencia de que el contrato terminara. Es decir, sea que se venciera el plazo inicial, sea que se venciera el plazo de extensión o por cualquier otra causa, este productor, esta empresa productora de este insumo, iba a seguir produciendo durante 12 meses más este insumo, ¿no? También pactan que este contrato podía ser terminado de manera anticipada. ¿En qué caso? En una cláusula, en un inciso específico que posteriormente se relaciona con una cláusula. ¿Qué dicen? ¿Sabes qué? Si durante el trámite, durante la vigencia de este contrato, surge que una tarifa que la tarifa cobrada por el productor no sea competitiva con cualquiera de las partes, se puede terminar de manera anticipada este contrato, ¿no? Entonces, o sea, si alguien vende más barato, ¿no? Exacto. Si a mí me llega un competidor, un tercero, con una mejor oferta que la que tú tienes, sí, yo puedo dar por terminado ese contrato de manera anticipada. Pero para eso te voy a establecer cómo lo voy a hacer, ¿no? Vamos a establecer de qué manera. Para eso se pacta una cláusula en un apartado de terminación. Y esta cláusula dice lo siguiente, ¿sabes qué? Yo como comprador te voy a informar que hay un tercero que me está ofreciendo esta tarifa, ¿no? Te voy a informar el precio de la tarifa. Y a ti, parte vendedora, te voy a dar un plazo de 24 horas para que tú me informes si puedes igualar esta tarifa o mejorar su precio, es decir, disminuirlo. En caso de que tú no me contestes nada, es decir, en ese plazo de 24 horas, yo voy a dar por hecho que tú no puedes mejorar esa tarifa, que no la puedes ni igualar ni mejorar. Y entonces puedo dar por terminado el contrato de manera anticipada, ¿no? Durante la vigencia de este contrato en el año 2016, pues surge un tercero que le ofrece una mejor tarifa a esta empresa compradora, ¿no? Lo que le ofrece este tercero es una tarifa de $1.19 por kilo por la resina o por PET de este insumo, ¿no? Entonces, esta empresa compradora le requiere al proveedor que le informe si puede igualar esa tarifa o si puede disminuir el precio, esto es, mejorarla. Bueno, la empresa manufacturera, productora de estos insumos plásticos, no contesta en el plazo establecido. Entonces, la parte compradora dice, bueno, pues yo voy a dar por terminado de manera anticipada
en atención a esta cláusula establecida en este apartado que pactamos ambas partes. Inconforme por esa decisión de rescindir la rescisión del incumplimiento general del contrato, la empresa manufacturera plástica demanda por la vía ordinaria mercantil a esta empresa compradora, ¿no? Y le exige el pago de una indemnización por daños y perjuicios por la terminación anticipada. Por razón de turno, corresponde conocer del asunto a un juzgado de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad de México, y el juez determina que la empresa compradora carecía de facultades para dar por terminado de manera anticipada este contrato, porque la forma en que le comunica la terminación del contrato es a través de un corredor público, y este corredor público de manera escrita le dice que pues ya, como no contestó en el plazo que se le había ido, pues ya se terminó el contrato, ¿no? Y el juez dice, ¿sabes qué? No tenías la facultad para hacerlo, ¿no? Entonces, condena a la parte demandada al pago de ciertas prestaciones por concepto de indemnización, ¿no? Inconforme con esta decisión, ahora la empresa demandada se va al recurso de apelación. El recurso de apelación corresponde conocerlo a una sala civil, igual de esta Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia, y determina absolver a la parte demandada a las prestaciones que ya había sido condenada, ¿no? Y además condena a que no se paguen los gastos y costas. ¿Por qué razón determina esto la sala civil? Él dice, ¿sabes qué? El artículo 78 del Código de Comercio establece que en las convenciones mercantiles, en este caso el contrato base de la acción, cada uno se obliga en la manera y en los términos que quieran obligarse, ¿no? Sin que la validez de ese contrato dependa de las formalidades o de los requisitos que se hayan determinado. Entonces, aparte el artículo 1851 y 1852 de este Código Civil Federal de aplicación supletoria al Código de Comercio, establece que si los términos del contrato son claros y la voluntad de las partes está clara, no hay duda sobre la intención de los contratantes, pues entonces se tiene que estar al sentido literal de sus cláusulas, ¿no? Si incluso aparecen palabras que son contrarias a la intención evidente de los contratantes, pues tiene que prevalecer lo que se dijo en las cláusulas sobre aquellas palabras, ¿no? Entonces determina que el juez de lo civil se excedió en su interpretación y por ende absuelve a esta parte demandada del pago de estos conceptos, de estas cantidades por concepto de indemnización. Bueno, inconforme con esa determinación es que promueve la empresa manufacturera plástica un juicio de amparo directo de que en un principio corresponde conocer a un tribunal colegiado, al segundo tribunal colegiado en materia civil de esta ciudad. No obstante, la empresa manufacturera plástica solicita a la Suprema Corte que ejerza su facultad de atracción para conocer de este asunto. Recordemos que la Suprema Corte puede conocer del juicio de amparo directo con fundamento en el artículo 107, fracción quinta, último párrafo de la Constitución Federal, y el artículo 40 de la Ley de Amparo, cuando estos juicios de amparo sean de importancia e interés para el orden jurídico nacional. Pero para poder solicitar esta facultad de atracción, tiene que ser realizada por parte legitimada para ello. En este caso, la empresa manufacturera no estaba legitimada para poder solicitar la facultad de atracción. Es por ello que uno de los ministros de la primera sala hace suya la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción y la primera sala determina que se va a abocar al conocimiento del asunto, porque es un asunto de importancia e interés. Es así como el asunto llega a la Suprema Corte. Muchísimas gracias, Gabriela. Y vamos contigo, Gilberto Nava. A ver, déjame plantearte una cuestión quizá preliminar, aunque la sentencia lo aborda también. ¿El tema de interpretación de contratos tiene alguna conexión, algún sustrato, algún sustento constitucional? ¿Estamos hablando de temas de constitucionalidad o no? ¿O estamos hablando de temas de legalidad, de tráfico mercantil ordinario, que deberían
quizá de quedar, como muy bien decía Gabriel, a conocimiento de un tribunal colegiado de circuito y no llegar a una Suprema Corte que ejerce tareas de tribunal constitucional, ¿no? Muchas gracias, doctor. De una primera instancia estamos hablando de un tema de legalidad. ¿Por qué es importante precisar esto? Porque, como lo acaba de comentar la licenciada Gabriela, estamos en un amparo directo. No estamos en un recurso de revisión que regularmente son los que conocen la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de su competencia originaria. Un tema de constitucionalidad, ¿qué significa? Que se va a analizar la constitucionalidad de una norma general, es decir, si una norma tal cual fue redactada por alguno de los legisladores que integran el orden jurídico mexicano, se ajusta o no al texto supremo. O realizan la interpretación directa de un precepto constitucional o de un principio que esté en un tratado internacional. Ahora, esto es relevante porque en este caso no estamos en alguno de esos supuestos. Estamos en un amparo directo que fue atraído. ¿Cuál es la finalidad de que la Corte, de que nuestra Suprema Corte tenga una facultad de atracción? Que pueda conocer de asuntos que operan en un plano de pura legalidad, que no tienen la posibilidad de subir a la Corte de forma natural, por decirlo de alguna forma. Que No, sería a través del amparo directo en revisión, por ejemplo. correcto. O acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Correcto, doctor. Entonces, si como no tienen esa cuestión de constitucionalidad respecto a una norma general o la interpretación de un precepto constitucional o de un derecho contenido en un tratado internacional, no pueden subir a la Corte. Por ello, el constituyente le dio a nuestra Suprema Corte la facultad de atracción. ¿Qué significa? Que puede conocer de asuntos que son relevantes para nuestro orden jurídico, dado el criterio que se pueda sentar, y que lo pueda llegar a la Corte desde una primera instancia. En este caso, un amparo directo. Como usted bien decía, no estamos en una revisión. Por decirlo de alguna forma, estamos en la primera instancia de un amparo directo. Ahora, ¿qué implican los temas de legalidad? La correcta o la incorrecta aplicación de la ley. Es decir, la sala responsable en este caso aplicó bien o no la ley. No estamos cuestionando la voluntad del legislador de cómo reguló cierta conducta. No hay una impugnación de un artículo o de varios artículos. Correcto. Se trata de interpretaciones. Se trata de si la ley fue aplicada de forma correcta al caso concreto. Es decir, pongamos un ejemplo saliéndome un poco del tema de la materia penal. El homicidio es aquel que priva de la vida a otro. En este caso concreto, ¿se aplicó bien o no se aplicó la ley? Porque no fue la persona que lo cometió, no hay medios de prueba, no se está analizando si el tipo penal es constitucional, si se está aplicando, si se está viendo si se aplicó al caso concreto de forma correcta. En este caso, estamos en una facultad de atracción en el que la Corte ejerce esa potestad constitucional que tiene para conocer de un plano de pura legalidad. Es decir, se aplicó de forma correcta o no en este caso el principio de libertad contractual. Ese es el preámbulo de este asunto. Es simplemente ver si se aplicó de forma correcta el artículo 78 del Código de Comercio que establece el principio de libertad contractual. Es decir, el alcance que le dieron las partes a una norma individualizada como lo es un contrato, si rebasó o no rebasó esa voluntad del constituyente. Ahora, es importante precisar que sí tenemos también el principio de seguridad jurídica, que esa fue su pregunta con la que dimos inicio a este bloque. Estamos hablando de que la Constitución sí establece el principio de legalidad y seguridad jurídica, que es la ley tiene que ser aplicada tal y como fue la voluntad del legislador y todos tenemos la seguridad de que así va a ser. Entonces, en este caso, de lo que se trata de ver, ¿se aplicó o no de forma correcta el principio de legalidad, por decirlo de alguna forma, a este caso? Todos tenemos el derecho humano a conocer de forma ex ante a una controversia qué es lo que debemos esperar. ¿Yo qué debo esperar del orden jurídico mexicano en caso de una controversia? ¿Cómo va a resolver? Entonces, por ahí, y es lo que conocemos como violaciones indirectas a la Constitución. Es decir, no es una violación directa de que la norma tal cual está redactada viola algún derecho, sino que yo espero del orden jurídico mexicano y de sus personas usadoras que me van a aplicar la ley tal cual fue la voluntad del legislador. Entonces, en este caso de lo que se trata es de interpretar este principio. ¿Qué es interpretar? Dar contenido y alcance a la voluntad de una norma, por decirlo de forma muy sencilla. ¿Cuál fue? Y hay varias formas de interpretar. La más sencilla es literal. ¿Qué es lo que quiso decir de forma textual? ¿Qué es lo que dice textualmente una norma?
Ya después podremos acudir a otros métodos interpretativos por los fines, por sistemática, por dónde está ubicada la norma, por cuál fue la intención del legislador. Pero O del autor de la norma, si hablamos de normas jurídicas individualizadas como una cláusula contractual, que también están sujetas a interpretación. correcto, correcto. También son sujetas de interpretación las cláusulas contractuales, es decir, las normas individuales que dos personas en ejercicio de la potestad que da la Constitución para celebrar un contrato, en los términos que quisieron obligarse. Ahí está. Oye, a ver, Gabriela, regreso contigo para esto último que dice Gilberto, porque a mí me parece extraordinariamente importante. En la sentencia, la sala dialoga con un precedente anterior, que es el Amparo Directo 4, diagonal 2020, y en ese precedente se cita una tesis de jurisprudencia que aquí, digamos, un poco se retoma en el párrafo 30 de la propia sentencia que estamos hoy comentando, donde se reconoce que la libertad contractual es expresión del libre ejercicio de la personalidad y que tiene esto una conexión con el principio de autonomía de la voluntad que le da una proyección constitucional. Entonces, decía Gilberto, y lo decía muy bien y con gran claridad, a ver, aquí no estamos ante un ejercicio de control de regularidad normativa, ¿no? No estamos ante un amparo contra leyes, estamos en una disputa entre dos particulares que tienen diferentes puntos de vista sobre el alcance de una cláusula contractual, tú misma lo decías. Pero esto, en este párrafo 30 de la sentencia, me parece que es extraordinariamente importante cuando se dice, sí, pero esto se conecta con el libre desarrollo de la personalidad y con autonomía de la voluntad, y a la luz del precedente del Amparo Directo 4 diagonal 2020, pues esto tiene rango constitucional. Entonces, estamos hablando también del ejercicio de un derecho humano, ¿no? Claro. Bueno, de inicio podemos ver en este asunto que aquí las partes acuerdan algo muy claro. Es decir, si yo tengo una mejor oferta, yo puedo dar por terminado de manera anticipada ese contrato. Lo cual parece muy razonable además, ¿no? De inicio parece muy razonable porque ¿Por qué voy a dices, pagar las cosas más caras si llega alguien y si llega alguien ofrece mejor condición? y me ofrece una mejor condición? Entonces, aquí la sala dice, ¿sabes qué, juez ordinario civil? Tú te extralimitaste en esa interpretación, porque aquí se tiene que estar al sentido literal de lo que dice el artículo 78 del Código de Comercio. Este artículo 78 del Código de Comercio establece el principio de la libertad contractual, que es lo que usted menciona, doctor. Y este principio de la libertad contractual va a tener como expresión el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la y el principio de la autonomía de la voluntad de las partes contratantes. ¿Qué es el derecho del libre desarrollo de la personalidad en materia de contratos, en materia contractual, en materia civil y mercantil? Bueno, que las partes tienen la libertad de celebrar actos jurídicos con otras personas con libertad para para conseguir la consecución de algún fin que tienen para su proyecto de vida. Es decir, yo me puedo obligar con otra persona con libertad para poder celebrar un contrato para mis fines personales. Y de la misma forma la otra parte puede obligarse para sus fines personales, ¿no? Y este principio de la autonomía de la voluntad va a ser el fundamento de la realización de esta clase de actos o negocios jurídicos en los que estas personas, por libre decisión, van a atribuirse derechos y van a asumir obligaciones conforme a sus propios intereses frente a otros sujetos. Como aquí va a haber entre usted y yo intereses personales, tiene que haber algunos límites a este principio de la libertad contractual. En este Amparo Directo 4 del 2020 que usted menciona, se establece que sí puedes tener derecho de manera libre a pactar ciertas cosas, pero también tiene que haber un límite para que la relación contractual pueda fluir, para que la relación contractual sea acorde a los intereses de los dos, ¿no? Porque en juego están los intereses de ambas partes. Es por ello que el límite del ejercicio de la autonomía de la voluntad en materia contractual va a necesitar que las partes procuren que, como van a atender a sus intereses personales, un mínimo de reglas básicas o un mínimo de reglas previstas en este ordenamiento jurídico
para su constitución, para su existencia y para su validez jurídica, así como para su terminación, ¿no? Siempre procurando un equilibrio de derechos entre las partes y también un equilibrio con el conglomerado social, ¿no? Porque no se puede dejar al arbitrio de una sola de las partes contratantes la decisión del cumplimiento de este contrato, ¿no? Entonces aquí es cuando vamos a empezar a ver los límites de la libertad contractual. Muy bien, gracias, Gabriela. Oye, y en este sentido, Gilberto, tampoco se discute, bueno, salvo un concepto que luego vamos a ver, que es el plazo, este plazo de las 24 horas, que al final, digamos que sí se declara completamente nulo porque es contrario a la ley, etcétera. Pero me da la impresión, Gilberto, que no se discute la validez de una cláusula, sino la forma en la que fue interpretada la cláusula. Y esto es muy importante porque recordaba a Gabriela, y tiene toda la razón. En el párrafo 31 de la sentencia, la Corte dice, tiene que haber un mínimo de reglas, pero fíjate, subrayo esto, un mínimo, de tal suerte que aquí podríamos ir, la Corte está reconociendo una cancha muy amplia a la libertad contractual. Las personas son libres, decía Gabriela, bueno, vamos a buscar, vamos a asociarnos o vamos a contratar para lograr fines personales, cada quien los determine. Si quieres vender plásticos, si quieres construir casas, si quieres dar servicios de asesoría jurídica en una firma legal, etcétera. Y entonces la Corte dice, bueno, pero tiene que haber un mínimo, tiene que haber un mínimo. Y nos recordaba también, Gaby, ¿para qué? Para la Constitución, para la existencia, para la validez jurídica y para la terminación del contrato. Pero aquí parece que las cláusulas, y más adelante vamos a ver el tema de las 24 horas, pero las cláusulas son válidas. Lo que pasa es que hay un tema de interpretación. ¿Coincides? Sí, por supuesto. A ver, creo que algo que debemos tener claro de forma preliminar es que estamos en materia mercantil. Sí. ¿Qué significa? Regularmente tenemos la idea de que siempre hay un ánimo de lucro. De hecho, es lo que define un acto, que un acto sea de comercio, que quepa en la materia mercantil, es que las partes tienen un ánimo de lucro en la transacción que van a realizar. ¿Qué significa esto? Esto se traduce en que es una materia de estricto derecho. Las partes van a estar a lo que expresamente pactaron en su contrato, como bien lo decía la licenciada Gabriela. No está sujeto a una interpretación. Ahora, ¿qué pasa? Que con esto que usted menciona, doctor, en el sentido de que la Corte ya dijo que debe haber un mínimo, ¿cuál es ese mínimo de reglas? Son tres esencialmente, que es la licitud en el objeto. Porque ahorita decíamos, bueno, podemos pactar lo que queramos. Bueno, ahí sí, para fines lícitos, es cierto. Claro, para fines es muy pertinente tu observación. Entonces, es para fines lícitos. Sí. No podemos pactar respecto de delitos, respecto de objetos que no están en el comercio. La propia ley nos va estableciendo cuáles son los objetos respecto a los cuales podemos pactar. La segunda cuestión sobre la que no se puede pactar es que una sola de las partes tenga el arbitrio de decidir si se cumple o no se cumple el contrato. Y el tercero es la igualdad entre las partes. Y me centro en esta última, porque me parece de la mayor relevancia precisar que decimos, oye, pero si las dos personas que están contratando son comerciantes, saben a lo que le están entrando, están lucrando con un objeto, ¿cómo por qué tendríamos que interpretar? Si el propio código nos dice que se estará a lo que expresamente hayan pactado. ¿Por qué es importante este punto que usted menciona, doctor? Claro que hay que interpretar, porque dentro de esas tres cuestiones no puede haber la vulneración a este principio de igualdad entre las partes y que no se vulnere un derecho humano entre ellos. Un ejemplo, desviando un poco del tema, la Corte ha dicho, oye, pero si yo pacté que que mi deudor me va a pagar el 1000% de interés diario. Qué buen ejemplo. Oye, qué buen ejemplo. Aquí ya llegamos al principio de libertad contractual. Yo le dije a la licenciada Gabriela que vamos a pactar esto. El código me reconoce esta situación. ¿Por qué no podemos pactar esas situaciones? Porque está de por medio un derecho humano, que es el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece no puede haber explotación del hombre por el hombre, de la persona sobre la persona. Entonces,
encontramos un primer Que es la límite. prohibición de usura. La Corte lo ha determinado como prohibición de usura, ¿no? Correcto. Entonces, como hay un derecho humano de por medio, ahí eso escapa a este margen tan amplio que nos da el legislador. Ahora, esto es un ejemplo, pero también nos establece un límite, la igualdad entre las partes. No puede quedar al arbitrio de una sola de las partes el cumplimiento de un contrato. Aquí lo que dijo la Corte en este caso concreto fue, las dos partes son libres de acordar entre ellas que se rescinda de forma anticipada. Sí. Ellos son dueños de su contrato y pueden hacer, por decirlo de alguna forma, lo que quieran con él. Pero dentro de estas reglas de orden público, que ahorita es un concepto que me gustaría abundar, no podemos salirnos no podemos salirnos de esas reglas mínimas que el legislador previó para garantizar el cumplimiento de los contratos. Un principio contractual es que los contratos son para cumplirse. Nadie firma un contrato para no cumplirlo. La intención de los contratos es que se cumplan. Entonces, atendiendo a esa intención del legislador, pues la idea también es, oye, si esa es la idea de que se cumpla, no dejes al arbitrio de una sola de las partes que se cumpla o no se cumpla. Entonces, el tema fue, lo que dice aquí la Corte en relación al punto que usted tocaba, sí es válido, pero no es la forma en cómo lo interpretó la sala responsable. Y ahí podemos llegar a decir, informará tiene un alcance mayor al que le dio la sala responsable, porque informar me dio un precio de tanto y me lo tienes que igualar en 24 horas. No, no se trata de eso, es informar cómo lo podemos interpretar a fin de también salvar la voluntad de las partes. Estas reglas también tienen ese objetivo. No solamente ya se violó un derecho, ya no importa lo que hayan dicho las partes. No, porque las partes tienen también la posibilidad de pactar lo que quieran. Es que ahí está el tema de la interpretación del clausulado, porque efectivamente nos decía Gaby al principio, ellos dicen, oye, si a mí me están haciendo una oferta mejor, que me representa una condición que me abarata costos en la compra del insumo que yo necesito para llevar a cabo mi actividad mercantil, yo te informo a ti y tú tienes 24 horas para igualar o disminuir ese precio. Y viene la interpretación que tú ahorita planteas, Gilberto, que me parece toral en la comprensión del asunto. ¿Qué significa informar? Informar. ¿Qué dijo la Corte? En las instancias inferiores se estableció, simplemente dile en cuánto te lo va a comprar en 24 horas y si puedes o no puedes mejorarlo. Pero ahí sería tanto como decir, oye, iba yo caminando aquí en la calle, ¿verdad? En la esquina, se me acercó alguien y me dijo, oye, ¿cuánto dijiste? $1.19 o algo así. 1.19 dólares. ¿Qué crees? ¿Me lo mejoró? Me lo mejoró un centavo. No, ni siquiera le dices un centavo, no, nomás le dices me lo mejoró. Correcto. Tienes 24 horas para bajar tu precio. Correcto. Entonces, lo que hace la Corte es, bueno, salvando la libertad contractual de las partes, en el sentido de que pueden pactar un supuesto de rescisión, vamos a entender el término informará, por lo menos, dime quién te lo ofreció, bajo qué circunstancias, cantidades, tiempos de entrega, modos de pago, precios, y no le des 24 horas. El Código Civil Federal establece un plazo mínimo de 3 días para contestar una oferta. Las leyes también las podemos entender como cláusulas naturales. Si no se pactó algo, podemos acudir a la ley y decir, usted me hace una oferta por su vehículo, doctor, y me dice, te lo vendo en tanto. A ver, yo no puedo tampoco contestar de inmediato si tengo o no la posibilidad de comprar su vehículo. Podemos acudir a la ley y podemos ver que establece un plazo genérico de 3 días para contestar las ofertas. Si ya en 3 días no nos contesta, bueno, podemos entender que no se acepta la oferta, o podemos entender que a partir de ese plazo se entiende por no aceptada. Entonces, en ese punto me parece relevante que la ley la podemos ver primero como un marco general de estos mínimos que no puede rebasar la voluntad contractual, pero por el otro lado podemos acudir a ella como cláusulas. Podemos bajar los artículos de la ley y como si estuvieran insertos en nuestro contrato. ¿Está bien? No se pactó un plazo, podemos acudir a esos 3 días. Ahora, en este caso es, oye, 24 horas. Oye, sí, estamos en posibilidades de pactar eso, pero ni siquiera le estás dando la información necesaria para valorar si es posible o no igualar esa oferta. Entonces, en ese sentido, lo que hace la Corte es una interpretación de ese término informará. Informar es darle posibilidades reales
a la persona a la que se le hace una oferta para que ella pueda verificar si puede igualar o mejorarla a raíz de quién es tu oferente, precios, montos, formas de pago, métodos de entrega, y que le dé un plazo razonable para que pueda estar en posibilidades, incluso, insisto, de salvar el contrato. Claro. Porque la idea no es terminar los contratos de forma anticipada, debe ser un supuesto de excepción. Los contratos son para cumplirse. Y esto nos recuerda que el derecho civil en buena medida está regido por el sentido común. Pero bueno, déjenme hacer una pausa. Estamos platicando con nuestros invitados del Amparo Directo 10, diagonal 2023, y de la manera en la que se tienen que interpretar las cláusulas contractuales en materia mercantil. Regresamos enseguida, no se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis y comentario de este Amparo Directo 10, diagonal 2023 con nuestros invitados. Y regreso contigo, Gabriela Rodríguez, porque fíjate que hay un tema que podría parecer un tema muy de técnica jurídica, muy pues así que de abogadas y de abogados, pero me interesa mucho que quede claro para nuestra audiencia. Y es el hecho, Gabriela, de que esta connotación a la que aludía Gilberto antes del corte, en el sentido de que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, tiene un reflejo en el artículo 1797 del Código Civil Federal, que tú también comentaste en tu intervención de inicio en el planteamiento que nos hiciste y en la explicación del caso. Y te quiero comentar esto, bueno, te quiero pedir un comentario, mejor dicho, sobre esto. El Código Civil Federal tiene carácter supletorio del Código de Comercio, de tal suerte que, digamos, en el desarrollo argumentativo de la sentencia, la Corte lo que hace es engarzar las dos normas, va citando varios artículos, incluso el 1792, el 1793, el 1794, el 1797, que es al que aludía Gilberto de no dejar que una de las partes contratantes, lo voy a poner en estos términos, tenga la sartén por el mango, ¿no? Porque de eso se trataría. Entonces te pido un comentario, Gabriela, si fueras tan amable, sobre esta supletoriedad, porque yo pienso que quienes te están viendo y escuchando, pues necesitan tener claro que la normatividad aplicable en la materia, desde luego se trata de un contrato mercantil, eso también está muy claro en la sentencia, pero el Código de Comercio va de la mano con el Código Civil. Coméntanos, por favor. Exactamente. Es por eso que este artículo 1797 del Código Civil le pone el freno al principio de la libertad contractual que se encuentra en el artículo 78 del Código de Comercio. Por eso tienen que engarzarse, porque uno puede establecer que las partes pueden obligarse en los términos que ellos deseen, y otra cosa es el freno que el Código Civil Federal le va a poner a ese principio de libertad contractual. ¿Por qué razón? Porque este 1797 del Código Civil Federal dice, ¿sabes qué? La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno solo de los contratantes. ¿Por qué? Porque el objeto es que se cumpla un contrato. O sea, no debemos olvidar que el objetivo de pactar un contrato es que se cumpla en sus términos, en que fue pactado. Y eso tiene que ver con el principio de pacta sunt servanda, ¿no? Claro, que es principio general del derecho, viene desde el derecho romano. Exacto, desde el derecho romano. Pero este cumplimiento de los contratos no puede ser al arbitrio de una sola de las partes, porque aquí ya no se cumple con el principio de la igualdad entre las partes, ¿no? Entonces, la regla general, como lo comentaba el maestro Gil, es que los contratos se cumplen en la forma en que fueron pactados y de manera excepcional, pero que sí se puede, que se terminen de manera anticipada, ¿no? Es por eso que esta cláusula no es ilegal. La cláusula de terminación anticipada no es ilegal, sino los alcances que se le da a esta cláusula, ¿no? Porque no se realiza en un plano de igualdad de condiciones. Los contratos no se realizan en una igualdad de condiciones porque, pues, esta segunda parte, pues, si no me conviene la tarifa, pues ahí nos vemos, ¿no? Pero ahí es donde entra el concepto que me parece extraordinariamente interesante en la argumentación que la Corte hace en la sentencia de este deber de informar. Exacto. Si yo te informo, Exacto. pero
¿Cómo? Ahí es donde Exacto. entra el comentario que hacía Gilberto, ¿verdad? Y esto empata muy bien con lo que señalas, Gabriela, porque efectivamente un mínimo de respeto por el carácter consensual que debe tener todo contrato, pues es, oye, pues vamos a tomarnos en serio las cláusulas, vamos a darles un contenido de sentido común y no agarres y interpretes que informará es Exacto. el ejemplo que yo ponía. Pasa alguien por la calle, me dice, no, yo te vendo esto más barato. Oye, ¿qué crees? Tienes 24 horas para bajar el precio de los bienes que tú me provees a mí como empresa. Exacto. Entonces, ahí viene un tema de... ¿Incluirías buena fe contractual, por ejemplo, ahí? En cuanto a la interpretación. Bueno, es que el principio de buena fe contractual implica que ambas partes están pactando porque a los dos nos conviene. Sí. O sea, los dos estamos interesados tanto dentro de nuestros derechos o como las obligaciones a que estamos adquiriendo para que los dos nos beneficiemos. El principio de buena fe contractual tiene que ver con esa voluntad de pactar derechos y obligaciones, pero para que ambas partes atiendan a sus intereses, ¿no? Por eso no se puede dejar al arbitrio de uno solo de los contratantes la rescisión o la terminación de este contrato. ¿Qué pasa con ese término informará? Este término informará coloca en un plano de desigualdad a la empresa manufacturera productora de plásticos porque únicamente se le da a conocer en la tarifa, el precio. No se le dice quién le está ofreciendo, no se le dice cuál es el objeto, cómo se le va a pagar ese dinero, cómo se le va a entregar el producto. Tampoco se le informa cuál es la calidad de los materiales, ¿no? O sea, no se le da ninguna herramienta de corroboración que eventualmente pueda ser competitiva a una contraoferta. Es decir, a ver, decías, ¿no? Por ejemplo, $1.19. Bueno, en estas condiciones yo te lo puedo dejar en $1.14, por decir algo. Pero ¿cuáles son esas condiciones? ¿Cómo se corrobora? ¿Cómo se llega a una evidencia objetiva de que esto es así, ¿no? Exacto. Por eso es incorrecto el término, la interpretación que se le da a este término informará, porque únicamente pretende que se realice una contraoferta con el puro precio, con la pura tarifa, ¿no? Y no solo ello, sino que se le da un plazo de 24 horas y por escrito, ¿no? Oye, nada más te informo que un tercero me está ofreciendo algo mejor que tú y tienes 24 horas, ¿no? Entonces, eso coloca en una posición de desigualdad. ¿Por qué? Pues porque como a mí no me conviene y tú no contestaste, pues ya no hay contrato. O sea, eso no puede ser. Entonces, es por eso que la Suprema Corte realiza la interpretación de este término de informará, ¿no? Y se dice que se le tiene que brindar una oportunidad real a la empresa manufacturera para igualar a la tarifa, esa tarifa, o en su caso mejorarla, ¿no? Pero no colocar a esta persona en un plano de desigualdad, colocándole incluso un plazo que va en contra de una disposición, de un artículo, de un precepto normativo del Código Civil Federal, que es el 1806, que dice que tratándose de un plazo, el mínimo es de 3 días, no de 24 horas, ¿no? Entonces, es por eso que esta disposición establecida en el contrato resulta contraria al artículo 1797 del Código Civil Federal. Y de hecho en la propia sentencia se afirma, me parece que aquí también encontramos una clave bien interesante de lectura del fallo, porque dice, el concepto de informar debe entenderse en el sentido de que el cliente debe comunicar al proveedor todos los elementos inherentes a la oferta, como lo son su objeto y precio, quién es el oferente, esto que decías, ¿verdad?, a fin de verificar su autenticidad, formas de entrega y de pago, calidad de los materiales, volúmenes y en general todas sus condiciones y todo lo que en su caso requiriera saber la contraparte a efecto de que estuviera en posibilidades reales y de igualdad para, digamos, poder igualar o mejorar la oferta del competidor. Fíjate aquí cómo, Gabriela, es el párrafo 54 de la sentencia. Realmente la Corte aplica, así lo quiero entender, el sentido común y dice, ¿qué contenido le vamos a dar al concepto de informar? Aquí está descrito, ¿no? Este es el alcance. Así es. Y ahí es donde la interpretación que se había dado, pues no
Exacto. digamos, no empata, ¿no? No con, empata, con la comprensión que hace la Exacto, porque sí podemos pactar de manera voluntaria, con libertad, en atención al principio de desarrollo de la personalidad y de autonomía, pero siempre y cuando eso no afecte también a terceros o que vaya en contra de disposiciones expresas en el Código Civil, en el Código de Comercio, o que implique una desigualdad entre las partes que únicamente beneficia a una. Correcto. Oye, a ver, Gilberto Navarro, regreso contigo para lo siguiente. Habías mencionado, y en la sentencia también se plasma una mención, por ejemplo, párrafo 37, etcétera, el orden público. Y yo debo decirte que tengo mis reservas de este concepto, porque en principio, si lo analizamos desde el punto de vista de la teoría del derecho, es un concepto jurídico indeterminado. Y es un concepto jurídico indeterminado que a veces, no es el caso evidentemente, pero sí hay ejemplos históricos en países con regímenes autoritarios donde los tribunales toman orden público para cercenar libertades, para limitar indebidamente la autonomía de las personas. Entonces yo creo que un análisis, como lo hace correctamente la sentencia, que tome como punto de partida el respeto a los derechos humanos, y ya se nos explicaba, ¿no? Ustedes mismos lo decían, libre desarrollo de la personalidad, autonomía de la voluntad, libertad contractual, etcétera, debe tomar el concepto de orden público de manera muy restrictiva. Muy restrictiva. Un comentario, por favor. Claro que sí, doctor. Como usted bien lo dice, el concepto de orden público no tiene una definición establecida, aplicada para todos los casos. Es un concepto jurídico indeterminado, pero lo debemos ir dotando de contenido y alcance en función de las circunstancias y del caso que tenemos enfrente. Muchas veces también cuando abrimos una ley, el primer artículo que leemos es, esta ley es de orden público. Sí, ¿quién sabe qué? No, porque ya casi lo ponen de cajón. Correcto. Y la idea que la idea que tiene el legislador al establecer esta ley es de orden público es de interés general. A todos los ciudadanos del Estado mexicano nos interesa que se apliquen las leyes tanto para otorgar derechos, poner sanciones, cumplir obligaciones. Y en ese sentido, a toda la sociedad nos interesa que si se actualiza un supuesto normativo, se aplique la consecuencia que haya puesto el legislador para ese efecto. Que es un tema de seguridad jurídica, tú mismo lo decías muy bien. Un tema de seguridad jurídica. ¿Y para qué son las leyes? Las leyes establecen obligaciones, protegen bienes, establecen sanciones. La idea es proteger a una colectividad o evitarle un mal. ¿Por qué tenemos los tipos penales en las leyes? Porque queremos evitarle un mal a alguien. ¿Y a quién le interesa que se cumpla? Que si alguien comete un delito, se le aplique la sanción, es a todos. Entonces, ese es el concepto de orden público, en el sentido de que es darle un bien a la colectividad, satisfacer sus necesidades o evitar un mal. Ahora, en ese contexto, realmente estamos frente a un campo muy abierto de interpretación. Correcto. Porque ese concepto tú lo tomas y en un caso concreto te puedes ir para un lado, te puedes ir para el otro lado. En este caso, hablando de los contratos y de las reglas que tenemos como la libertad contractual, de esos mínimos que puso la Corte, que es que el objeto sea lícito, que no quede el cumplimiento o la rescisión del contrato una de las partes. En este caso, me parece que como lo podemos ver es, si está el principio de pacta sunt servanda, que es los pactos son para cumplirse, y hay un mínimo de reglas que la propia ley nos pone para que se cumplan los contratos, es decir, no puedes rebasar esa libertad contractual al momento de llegar a un contrato. Entonces, ese orden público es, oye, garantiza la igualdad entre las partes. A todos nos interesa que ninguna persona abuse de otra al momento de firmar un contrato. Porque en la propia sentencia, y así lo dijo la Corte, no puedes pasar sobre los derechos de un tercero al momento de usar nuestra libertad contractual. Al ejercer nuestra libertad contractual, no podemos pasar sobre los derechos de alguien más. Y ahí está el orden público. A todos nos interesa que cuando firmamos un contrato no se violen mis derechos humanos. Ya les ponía hace un momento el ejemplo de la usura, en el sentido de que está bien, en ejercicio de libertad contractual tal vez alguien puede abusar de alguien, de decirle firma un pagaré a esta tasa. Oye, estás pasando por un derecho convencionalmente reconocido, por tanto no puedes pactar eso. Y en este caso, en materia contractual, me parece que ahí encontramos el orden público.
en que al momento de que una persona celebre un contrato, que incluso es mercantil, Sí, donde sí. hay lucro, donde hay igualdad entre las partes, donde saben a lo que le están entrando y al resolver una controversia mercantil es de estricto derecho, es decir, se va a resolver únicamente a la luz de lo que plantearon y probaron expresamente las partes, eso, ese orden público lo encontramos en que no se puede pasar sobre los derechos de alguien más para abusar de ella al ejercer este derecho. Incluso también encontramos otras figuras en el derecho civil, como podría ser la notoria inexperiencia, la Claro. extrema necesidad, la extrema pobreza, para tal vez alguien podría abusar de circunstancias. En ese caso se dice, está la figura de la lesión. No puedes pasar ese límite y no, ese contrato no puede considerarse válido al estar de por medio un derecho de alguien más. Me parece que ahí encontramos el orden público. A todos nos interesa que nadie abuse de nadie al momento de celebrar un contrato mercantil. Ahí está. Oye, Gabriela, un comentario más sobre esto. Ya lo han dicho tanto Gilberto como tú, pero nada más para que le quede claro a nuestro auditorio. La cláusula contractual decía, si yo te digo que tengo una mejor oferta, tú tienes 24 horas para bajar el precio, mejorarlo, etcétera, o digamos, mejorar las condiciones. Y aquí nos enfrentamos con un artículo que efectivamente ya lo citó Gilberto, de acuerdo con el cual tienen que ser 3 días. Cuéntanos un poquito cuál es la razón. ¿Qué pasaría si fueran 24 horas? ¿Es poco? ¿No da tiempo? ¿No empataría con esto que leí yo hace rato en el sentido de decir, a ver, vamos a darle contenido sustantivo al término informar? Y si lo vamos a poder interpretar de manera sustantiva, lo vamos a confrontar en cuanto a las condiciones, la calidad de los materiales, etcétera. Y ahí es donde se requiere una dimensión temporal extendida, por ejemplo. Se requiere o la necesidad de darle de darle un sentido a este plazo de 3 días, es porque ese plazo que pactaron en el contrato va en contra de una disposición que es el artículo 1806 del Código Civil Federal, que dice que el plazo mínimo son 3 días. Entonces, las partes pueden pactar de acuerdo a sus intereses lo que ellos quieran, lo que pretendan, pero no pueden pactar cosas que vayan en contra del Código de Comercio, del Código Civil o de las interpretaciones que se le dé expresamente a estas disposiciones. La Corte determina que es ilegal ese plazo porque va en contra de una disposición normativa expresa del Código Civil Federal. Ahora, ¿cuál es la necesidad de establecer un plazo de 3 días? Aparte de que va en contra del código, es para que la parte manufacturera plástica, en este caso la parte actora, tenga una oportunidad real de realizar una contraoferta. ¿Para qué? Para que el contrato subsista. O sea, aquí se trata de que sigamos manteniendo esa relación contractual que nos obligamos desde un principio por 5 años, ¿no? Entonces, si esa persona o esa parte, esa persona moral no tiene la oportunidad real, de manera informada, de realizar una contraoferta, es cuando se coloca a esta persona moral en un plano de desigualdad. Ahí está la cuestión. Oye, Gilberto, cuéntanos cómo termina el caso. Gabriela nos contó el inicio, nos contó cómo va escalando en la consideración primero del Poder Judicial de la Ciudad de México en primera instancia, cuando se presenta el recurso de apelación y llega a conocimiento de una sala del propio Poder Judicial de la Ciudad de México, y luego pues llega a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuéntanos el desenlace. A partir de todas estas consideraciones que ya platicamos aquí de forma muy breve, respecto a la interpretación del libre desarrollo de la personalidad, la libertad contractual, lo que ya vimos sobre interpretar, lo que concluye la primera sala de la Suprema Corte por unanimidad de 5 votos es que la cláusula es válida. Es decir, las partes son libres en ejercicio de su libertad contractual de pactar supuestos de rescisión anticipada de un contrato. Ya lo decía la licenciada Gabriela, era un plazo de 5 años, pero las propias partes dijeron, bueno, vamos viendo. Tenemos que también tener una válvula de escape de si algo no llega a salir bien, tener esa posibilidad de rescindirlo de forma anticipada. La Corte reconoce la validez de esa cláusula, sin embargo, a la luz de los derechos, de los principios que ya platicamos de libertad contractual, que no pueden quedar al arbitrio de una de las partes, sí está bien esa voluntad, pero hay que interpretarla de forma distinta para garantizar los derechos de ambas partes.
en ese ejercicio de igualdad, tanto sustancial como procesal de las partes del derecho mercantil, vamos a interpretar esa cláusula. ¿Cómo? Es, por informar, ya lo platicamos, es darle todas las características de la oferta que está recibiendo y que tiene que igualar, dar todos los elementos para que esté una posibilidad real y actual de valorar si está o no en la posibilidad de igualar ese precio con los volúmenes que se están ofertando, con las formas de pago, con las formas de entrega, y darle un plazo. Un plazo, la ley establece, a mí me parece que en este supuesto que las leyes establecen mínimos, es decir, las leyes ponen cláusulas naturales, por decirlo de alguna forma. Si no pones nada, se entenderá dicho esto. No se pactó un plazo, entiende 3 días. Pero en mi opinión son mínimos, porque le puedes dar más. Claro. Es decir, las leyes establece una base. Pero ahí es donde entraba lo que decía Gabriela de, digamos, procurar que efectivamente pues se materialice el objeto y razón de ser del contrato, ¿no? Correcto, que se materialice el contrato, que se llegue a un buen puerto con el contrato. Insisto, los pactos son para cumplirse, los contratos deben cumplirse. Entonces, a fin de garantizar también el contrato, la Corte hace una interpretación de esta cláusula a la luz de lo que ya había comentado sobre qué se entiende por informar y en qué plazo, y concede la protección constitucional al considerar que la interpretación que hizo la sala responsable, la sala donde se vio en segunda instancia este asunto, fue restrictiva, decir, no, pues eso pactaron las partes, está bien en ejercicio de la libertad contractual, concede el amparo a fin de que se vuelva a analizar la controversia a la luz de la interpretación que hizo la propia Corte. Sí, nos queda, Gabriela, 1 minuto de programa y no quiero despedirlo sin preguntarte qué lecciones arroja esta importante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para, por ejemplo, abogadas y abogados que asesoren empresas, que asesoren en términos de redactar contratos, para las propias empresas. ¿Advertirías del contenido del pronunciamiento de la Corte algún mensaje, alguna lección por aprender hacia adelante en el tema que hemos platicado en este programa? Claro que sí. Bueno, en principio que los comerciantes pueden pactar lo que a sus intereses convenga conforme a su proyecto de vida, siempre y cuando esos pactos no vayan en contra de las disposiciones del orden público y del interés social. Y que en el pacto de los contratantes debe de imperar el principio de buena fe, que es lo que comentaba Gilberto. También que cuando se establezca una cláusula, se tiene que determinar que el término informará es poderle exponer a la parte vendedora todas las condiciones necesarias para que esa persona moral pueda realizar una contraoferta de manera informada en un plano de igualdad, a efecto de que se cumpla con el principio de pacta sunt servanda, que las partes tienen que estar a lo pactado en los contratos y que de manera primordial o de manera principal es más importante que se cumpla el contrato en los términos en que fue pactado, pero que sí es válido de manera anticipada establecer ciertas cláusulas que permitan su terminación. Estas válvulas de escape, me gustó mucho cómo lo definió Gilberto, porque claro, es de sentido común también. Correcto. Sí. Es de sentido común. Así es, siempre y cuando se coloque a las dos en un plano de igualdad. Eso. No al arbitrio de uno solo de los contratantes, la decisión de terminar de manera anticipada, pues porque a uno ya no le conviene, ¿no? Ahí está. Gilberto Nava, Gabriela Rodríguez, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender este asunto y gracias a usted por habernos acompañado en su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.